Muy buen día, su merced, hombre, ¿cómo me le va, hombre? ¿Cómo lo trata la vida? Buen día a todos los taovidentes, taoyentes. Buen día al maestro Samael, Joás Batorbeoro, al maestro Jaqueline Zeus Induceus. Buen día, maestro Pitagedol, al maestro Werjawedel y bueno, a todos los seres. Sí, vamos a darle un poquito más de claridad al tema de la carne, ¿es, maestro? Sí, Muy señor. bien. Listo, entonces vamos con la porcel científica, que obviamente está enlazada con la parte también espiritual, con la parte de la salud, pues todo realmente o realmente es un engranaje, Werhauer. Bueno, entonces, vamos a comenzar de una vez. La primera pregunta es para comenzar, es, ¿por qué es tan perjudicial la carne? O sea, ¿y por qué la base primero empecemos por qué es perjudicial. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que pasa en el estómago? ¿Cuál es el asunto ahí, venerable Saberón? Bueno, vamos a empezar. Son varias sustancias perjudiciales que tiene, no es una sola. En este caso, vamos a hablar de una en especial, ¿sí? Para no alargarnos tanto. O sea, la carne hay que aclararlo, científicamente tiene tóxicos. Ella tiene sustancias perjudiciales para la salud del ser humano. En este caso, vamos con el primer tóxico, el primer problema que ella representa para la salud. Los radicales libres son unas sustancias químicas que producimos también los seres humanos, no solamente los animales. De pronto, para que tengamos claro, tengamos presente, esas sustancias se producen a nivel celular. Todos la producimos, unos más, otros menos. Estos radicales libres que se generan más exactamente o exactamente en la mitocondria, ahí se generan por el efecto de respiración celular o combustión celular. Entonces, cuando nosotros inhalamos, tomamos aire, ese aire va a los pulmones, allí en los alveolos pasa al torrente sanguíneo y de hecho ese aire va a viajar a través de el sistema circulatorio, lo llevan más exactamente los glóbulos rojos. Ese oxígeno que respiramos, bueno, eso tiene un porcentaje de otros químicos, pero vamos a hablar del oxígeno, que es el que nos interesa para explicarlo de la carne. Ese oxígeno que llega a cada célula de nuestro cuerpo, de nuestra materia, de nuestra viteria, pues obviamente es el que nos da la vida. Ese oxígeno entra a través de la membrana celular y llega a la mitocondria, que es el pulmón de la célula. O sea, cada célula de nuestro cuerpo tiene un pulmoncito. Ese pulmón meneste ese oxígeno y eso se llama oxidación o respiración celular. Ahí ocurre este efecto. Realmente el aire que nosotros inhalamos va a ser combustionado allá. De esa combustión, de esa respiración celular a nivel micro, se van a generar líquidos, agua, que es la que nosotros sudamos o drenamos. También se va a generar temperatura, que es la temperatura que todos tenemos, que tiene un ser humano o tiene un adivino o un animal. También se va a generar moléculas de ATP, que es energía, que es con la cual caminamos, vivimos, nos podemos mover. Pero también se generan otros desechos tóxicos, esto a nivel celular. En este caso, ese desecho tóxico se llama radical libre, o sea, de ese oxígeno que en la mitocondria se respiró, se combustionó para que podamos vivir, eso libera, ¿sí? Libera un tóxico. Y ese tóxico se llama radical libre. Ese radical libre, hasta el momento no hay ningún problema. Él tiene que salir otra vez por la membrana celular al torrente sanguíneo y ser eliminado o drenado o en la orina. Él tiene que volver y salir del cuerpo. Si él no sale como es debido, él queda dentro de la célula y ataca directamente el núcleo de la célula. Él se va a buscar el núcleo de una célula y en ese lugar busca los códigos o busca el material o el viterial genético
Él lo busca. Y más específicamente, dentro de ese material genético busca un gen que es el gen que tiene que ver con la división celular. Ese gen se le llama P, se le dio la letra P, el gen P. Hasta la edad de 25 años aproximadamente, o 25 heliocrones, todos los seres humanos tenemos unas sustancias químicas dentro de las células que naturalmente ellas limpian de radicales libres nuestro cuerpo. Es un desecho que producimos, es normal o bien. Pero ya a seguir o a partir de los 25 heliocrones, la cuestión cambia. Nuestro cuerpo pierde la capacidad o la capacidad de empezar a eliminar esos tóxicos como los radicales libres. Solo estamos hablando de uno. ¿Qué tiene que ver esto con las carnes? Es que los animales o los adivienes, ellos también tienen respiración pulmonar y respiración celular. Ellos también producen radicales libres. Si llegamos cuando comemos o cuando comíamos carne, o los seres humanos que comen carne, están ingiriendo radicales libres. Y esto hay que sumarle a los que ya producen su célula, o sea que hay una recarga de radical libre. Esto se le llama estrés oxidativo porque es un desecho del oxígeno. Ahora, ese radical libre que se ingiere, si ya con el que nosotros producimos es suficiente, esos radicales libres, como se producen en cada célula, ejemplo en la piel, la envejecen, la dañan, la manchan, producen arrugas, esos radicales libres, porque ellos destruyen el ADN. ¿Y qué resulta? Que una célula necesita que su ADN esté en las mejores condiciones. ¿Para qué? Para que la hija de esa célula sea igual a la progenitora o igual a su mamá, tiene que ser igualita. Si ese ADN lo daña el radical libre, la célula que se produce viene dañada, deteriorada, predispuesta a sufrir más fácilmente o a ser atacada por bacterias o agentes patógenos o por agentes virales. Esto sucede porque los radicales libres no se pueden eliminar de nuestro sistema celular. Ejemplo, si eso ocurre en la vista, los radicales libres que se producen en esa zona, ellos dañan el nervio óptico, la córnea, dañan todo lo que tiene que ver con el cristalino, humor vítreo y nervio óptico. Al dañarlo, pues se producen cataratas, pterigios, miopía, astigmatismo. Si ese radical libre ataca las neuronas, porque también se produce a nivel cerebral, produce muertes neuronales, marañas de neuronas, y esto hace que la persona con el tiempo desencadene pérdidas de memoria, puede ser un Alzheimer, en fin, muchas patologías se pueden presentar ahí. Si el radical libre ataca el hígado, entonces puede producir cirrosis. Si ataca el páncreas, entonces puede producir un cáncer pancreático. Él es uno de los mayores causantes de cáncer a nivel mundial. El cáncer también lo causan otras sustancias, pero en este caso el radical libre es el responsable de más del 70 al 80% del cáncer a nivel mundial. Vejez prematura, daños en todos los órganos, incluidos los riñones, incluidos los huesos. Él ataca todo el cuerpo. Hay que aclarar obviamente otra vez que son tóxicos que nosotros generamos y que no evacuamos rápidamente, y ellos se acumulan. Cuando se come carne, esos radicales libres de la carne se suman con los que ya nosotros producimos. La carne tiene radicales libres en cantidades elevadísimas. Y óiganlo bien, cuando un animal va a ser sacrificado en un matadero, ellos por el estrés, sabiendo que la muerte ya está encima, ellos triplican la cantidad de radicales libres, producen más todavía, porque están bajo tensión. Esos radicales libres se generan porque el animal sufre estrés. Un ser humano cuando está bajo estrés genera radicales libres, por eso ya se sabe que el estrés produce cáncer. Entonces, esos radicales libres que el ser humano consume de la carne ayudan a seguir deteriorando, destruyendo el ADN de esa persona. Si esa persona es sedentaria, tiene una dieta muy baja en frutas, en verduras, obviamente esos radicales libres no se pueden eliminar y van a causar daños del ADN,
Y ahí es donde se genera el cáncer. ¿Por qué? Porque los radicales libres atacan en una forma severa el gen que tiene que ver con la división celular. Entonces, ¿qué le ocurre a la célula? Al tener dañado un gen, que es el que le indica a ella cuántas veces tiene que reproducirse en determinado tiempo, y que su nueva hija tenga las características físicas iguales a la célula de donde cual emergió o de la cual salió, entonces se produce una división celular anómala, y es lo que nosotros conocemos como tumores, ¿sí? O cáncer en alguna zona del cuerpo. Entonces, en este caso, los radicales libres hacen que las células se reproduzcan en una forma incontrolada. Esto debido al consumo de carnes, porque las carnes están llenas también de esta sustancia tóxica. O sea que ahí está la prueba de la cábala que hacen muchos hermagdus con respecto a que carne es cáncer, pues que hacen una cábala y ahí está la comprobación científica. Así es, maestro Berjaboel, ya es de conocimiento científico hace muchos años del problema de los radicales libres, ¿sí? Solo hablando de ellos. Entonces ahí queda más o más explicado por qué se generan. El problema es que, o el problema no, es un desecho de nuestra respiración, y también lo es en los animales o adivienes, ellos también respiran. ¿Qué sucede con las frutas, las verduras? Ellas también respiran a través de su membrana, pero hay una diferencia enorme. Ellas no generan radicales libres. Por eso para nosotros es limpiar nuestro ADN, para limpiar nuestras células de radicales libres, no hay como consumir frutas naturalmente. Ejemplo, los cítricos, el limón, la naranja, toronja, mandarina, piña. Las frutas no tienen ese problema, por eso es que son anticancerígenas, y al contrario, ellas tienen un ácido, uno de los tantos componentes químicos que llevan, como el ácido ascórbico o vitamina C, se le llaman antioxidantes, por eso hoy viene esa palabra. Cuando algo es antioxidante es porque ayuda a eliminar radicales o desechos tóxicos que quedan en la respiración celular, y las frutas como el ácido ascórbico, por ejemplo de la naranja, el limón, se altargan o se encargan de evacuar y limpiar. Por eso a seguir de los 20, 25 años, Obelio Corones, es bueno tener una ingesta diaria de alguna fruta para ayudar a limpiar, a lavar, a sacar ese tóxico que todos lo generamos en nuestras células, todo nuestro cuerpo. Bueno, gratísimas, venerable Saberón. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En la medida que van ingresando más sabios por aquí, entonces vamos haciendo portes como, digamos, de 5 minuticos. Vamos poniéndole ahí para que los hermagdus vayan haciendo sus intervensales. Y por aquí viene entonces una pregunta, la primera pregunta, muy interesante, y también en la cual vamos a involucrar por aquí al venerable Hermagdu Orudel. Así que comience, querido Calcibajú. Bueno, esta pregunta, si la va a responder el dragón Orudel o Saberón, bueno, al que le corresponda, por favor, me la contesta, o nos la contesta, porque a todos nos interesa saber. Oyendo la explicación muy bonita del dragón Saberón acerca de los radicales libres, de los tóxicos que hay y de los malos efectos que producen, yo le pregunto, los sabios de la antigüedad, los líderes religiosos, incluso los grandes patriarcas, ¿no sabían que existían esos tóxicos en las carnes? ¿Por qué ellos comieron? ¿Por qué ellos comieron carne? Bueno, listo. Vamos entonces a comenzar con el venerable Orudel. Muy buen día, venerable Hermagdu, y adelante su merced. Bueno, gratísimas por la oportunidad de estar acá en este salón. Si uno mira la Biblia y lee en Éxodo se dio una permisión. Cuando Moisés habló de comer carne, habló de que se dio permiso, se dio una licencia. O sea, los antiguos patriarcas comieron carne por una licencia divina, por permisión, y no de cualquier tipo de carne. Si uno lee la Biblia, dice que no matarás,
Y si uno lee el Génesis, dice que de todo árbol que da simiente se os dará para comer, pero no habla nada de comer carne de animales. Entonces, más adelante, cuando Moisés licencia o se le permite comer carne, es una permisión que dio el Señor Jehová, se dio por permisión. Y mire que en Símenos 23, cuando el pueblo reclamaba carne, Jehová Dios les dio carne en hartura, y todos los que comieron carne perecieron porque fueron picados por unas serpientes que salieron, y para curarse en el desierto se hizo una cruz de cobre, y debían de tocar esa cruz para alentarse. Entonces el consumo de carne en la antigüedad por algunos de los patriarcas fue por permisión, no por ley, porque la ley bíblica, la ley mosaica y la ley jehovística es que no se debe de consumir carne. Y si miramos patriarcas de otras doctrinas, ellos no consumieron carne. Hay doctrinas que son vegetarianas. Y si oímos la conferencia que este fin de semana nos dio el maestro Samael Joab Batorbeor, él explicaba ahí que cuando Crestus hizo la multiplicación de los panes, no multiplicó los peces, solo multiplicó los panes. Entonces nos debe quedar claro que fue por permisel o por permisión. Esa es mi contestación breve. Ahí en la Biblia también hay un pasaje del pasaje de las codornices, cuando el pueblo de Dios, ahí en el Memorario 10, 11, donde ellos piden carne, ¿sí? Dice que solo nuestros ojos ven maná, se seca nuestra alma, ay del pescado que comíamos de balde, los puerros, los garbanzos, los ajos en Egipto. Bueno, Moisés lleva la queja a Jehová Dios, y ahí él les licencia, sí, van a comer carne, no un día, ni dos, ni tres, sino hasta un mes, y que la vomitarán por las narices. Y bueno, llovió codornices y ellos consumieron carne y murieron, fueron castigados. Ahí dicen más de 25,000 personas. Obviamente es que en el pueblo de Dios iba pueblo vulgo, pueblo gentil, iba pueblo hebreo, pueblo que conocía la ley, la respetaba y tenía ese conocimiento. Pero también se licenció que viajaran personas egipcios mezclados con hebreos, que ellos no observaban esa ley. Entonces, en el libro de Levíticos se licencia comer carne a un tipo de pueblo que aún le falta madurez espiritual, que aún le falta conocer mucho más las leyes del pueblo hebreo. Pero al pueblo hebreo se dice: a ustedes no. Ahí habla para dos pueblos, para un pueblo vulgo y para un pueblo conocedor de la ley, y a ese pueblo no le toleran. Por eso pareciera, pero no es así, que hay una contradicción, que a unos le licencian comer carne y a otros no. Pues a unos porque ellos no nacieron en la ley de Jehová Dios, ellos no la observaban, pero quisieron salir con Moisés al desierto. Ahora, en la antigüedad Pitágoras nunca comió carne, Sócrates tampoco la consumió, el filósofo griego. Estamos hablando de Pitágoras de Samos, filósofo vitevítico, matemático griego. Platón tampoco la consumió, o Aristóteles, como era el nombre real de él tampoco la consumió a través de la historia. Albert Einstein, otro gran sabio que no la consumió. Buda, Zoroastro, Lao Tse tampoco la consumieron. Ellos no sabían de los químicos, o posiblemente no conocían sobre radicales libres, pero sí sabían el perjuicio espiritual que causaba, evidentemente. Para recordarles a todos, es que esos radicales libres dañan el esperma del ser humano. Ellos atacan el ADN de cada espermatozoide o espermatozoide, deterioran el sistema endocrino del ser humano. Esos radicales libres son destructores de todo el material o viterial genético, dañan conductos espermáticos. Entonces, para la castidad, obviamente estos sabios sabían que no era lo mejor, porque esos radicales libres, bueno, ellos lo evidenciaron sin conocer qué tóxico era, pero sabían que eran un perjuicio grande si era que no la iban a consumir para buscar la mutacel o la castidad en ellos. Pero a través de la historia hay muchos personajes o muchos seres sabios que no la consumieron. De pronto otros menos sabios posiblemente la consumieron
no abusaron mucho de ella, porque pues obviamente tampoco fue que solo comieron carne. Pero en este caso, los esenios eran vegetarianos. En sus biografías está el manual de disciplina y conducta que ellos tenían, que Cristo lo conocía. Los celotes o celosos de la ley, fundadores por Jesús de Gamala, también les enseñó eso. Ellos también eran naturistas. Incluso los templarios, hablando en la época medieval, ellos también tenían el conocimiento, aunque a los nuevos se les permitía comerla una o máximo 2 veces por semana, a los nuevos. Pero los más antiguos, como decir Hugo de Pins o el último maestre del temple, Jacques de Molay, ellos no consumían la carne. A los primeros se les licenciaba si ellos querían, porque hasta ahora eran neófitos, eran aprendices. Entonces ellos también promulgaron. Los druidas, los sacerdotes celtas, tampoco la consumían. Los cátaros o albigenses, un pueblo muy extendido al sur de Francia, tampoco la consumió. Y aún aquí nuestros pueblos ancestrales, incas, mayas, aztecas, en muy poco porcentaje la consumían, porque no olvidemos que con la invasión de los españoles fue que llegó el marrano. Aquí no se conocían los cerdos, no se conocían las vacas, ellos las trajeron, las gallinas, los caballos. Así que no podemos decir que nuestros pueblos eran carnívoros, al contrario, hay un registro grande de que eran cultivadores, era de maíz, y así se le llamaba la cultura del maíz, de frijol y demás semillas y frutas y verduras. O sea, ellos no tenían, eso quedó claro. Los cronistas de Pizarro, cuando entraron a Alto Perú, ellos dejaron escrito, no tenían animales de corral, no tenían animales domésticos, a excepción de la llama, que era el único, pero la usaban era para carga y para cuestiones de su lana, de su pelaje. Pero no vio que aquí tuviéramos, como ya los españoles hacían, o los europeos, criando vacas y criando todo tipo de animales. Aquí no teníamos animales domésticos, lo que quiere decir que los pueblos más desarrollados tampoco eran tan carnívoros, y más bien dados a ser un poco más naturistas o vegetaristas. Le hago una pregunta. Dice aquí en Levíticos 11, Memoración 11: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que comeréis, de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumia, este comeréis. Estos, empero, no comeréis de los que rumian y de los que tienen pezuña. El camello, porque rumia, mas no tiene pezuña hendida, habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuña, tenerlo por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréisla por inmunda. También el puerco, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréislo por inmundo. Esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas. Todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas de la mar y en los ríos, aquellas comeréis. Mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en la mar y en los ríos, así de todo reptil de agua, como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. O sea, el Señor Jehová dijo que se podía comer. Bueno, yo quiero que me explique eso. Así es, maestro. No olvidemos que la Biblia estuvo 12 siglos guardada, bajo pena de muerte aquel que tocara estas páginas y revelara la verdad. Fue mutilada. Ahí faltan, le oí una vez esta explicación al maestro Jacqueline Zeus Induceus, donde faltan pedazos. Otros los tergiversaron, otros los quitaron, y ahí él aclaraba, ahí hablaba para 2 tipos de pueblo, ¿sí? Ejemplo, acá si alguien llega nuevo a la doctrina,
no podemos empacarle la doctrina en un solo día, porque lo indigestamos, lo vamos a asustar, lo quemamos. Entonces, nosotros es un proceso. Para la gente nueva se les licenció consumir esos animales, pero cuando ellos tomaran la decisión firme y sabia, ya concreta, ya ahí sigue seguido, ahí está el espacio donde dice, de estos no comeréis. Sí, parecen dos versos, parece un pasaje bíblico enfrentado, pero ya el pueblo que salió con Moisés de Egipto hacia la tierra prometida, todo no era pueblo de Dios, eso quedó claro. Iban capitanes egipcios que se habían casado con hebreas. No olvidemos que fueron 4 siglos, o sea 400 heliocrones o 400 años que el pueblo hebreo estuvo mezclado o estuvo viviendo en Egipto. No todo el mundo se mezcló, obviamente, algunas personas, y Dios licenció y permitió que con el pueblo hebreo en ese éxodo saliera gente profana, o gente, como llama la Biblia, gentil, pueblo vulgo. Por eso ahí en Números 10, Números 11 dice, y había un reducto, un pueblo, un vulgo, dice ahí, que gritaron a Moisés y le dijeron, queremos carne. ¿Qué otra cosa ven nuestros ojos si no es maná? Nuestra alma se seca. Ahí dice claro, ay del pescado que comíamos de balde en Egipto, que comíamos puerros y bueno, otros alimentos nombra ahí. Ese pueblo que no quería, sino que no quería más maná, se acordaron del pescado y de la carne que comían en Egipto y alcanzaron a contagiar de ese deseo a pueblo de Dios que no comía carne. También ellos se dejaron seducir de este anhelo, de estas ganas de consumir carne. Y bueno, siempre se habló para 2 pueblos, por eso en un lado mi explicación es que ahí se le licencia, se le autoriza que un pueblo coma cierto tipo de carnes o coman carnes, y al otro no se le licencia porque ellos tienen una calidad o tienen una elevación espiritual mucho más alta. Obviamente que la gente que no come carne es de mucha más calidad o es de un espíritu mucho más elevado que los que comen carne. Miren, lo que acaba de decir el venerable Saverón es bastante interesante y muy importante, porque claro está que no todo el compendio de la historia, la vivencia de los pueblos de Dios, no todo está aquí, no todo está en la Sagrada Escritura, sea por mutilación, o sea porque no daba para poner, porque el mismo venerable maestro Samael Joab Atorbeor dijo que no alcanzaría el papel para escribir tantas cosas que se vivió en los pueblos de Dios. Posteriormente se alcanza a ver, si su merced lee ahí en ese mismo verso, venerable maestro, en el último, venga, ¿cómo es? Levíticos 11, ¿cierto? Vamos a buscarlo. Entonces, ¿qué dice en ese Levíticos 11 al final? En el último verso. Para hacer diferencia entre inmundo y limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Bueno, resulta que posteriormente a todo esto se generaron otras reglas, otras leyes, porque resulta que el ser humano, en la inconsciencia continua, empezó a perder los reglaciertos impuestos por el Señor Jehová. Vamos a leer en Levítico 17, desde el 10, dice así: y cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y le cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que cogiere caza de animal o de ave que sea de comer, derramará su sangre y cubrirála con tierra,
porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces aquí se aclara lo que dice el venerable Saverón, cómo se seleccionan los dos pueblos. Y dice, y cualquiera persona que comiere cosa mortecina o despedazada por fiera, así de los naturales como de los extranjeros, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la tarde y se limpiará. Y si no los lavare ni lavare su carne, llevará su iniquidad. Entonces resulta que hay otro memoradium por ahí, si por aquí que llegó el venerable Lufrasafi, que ya lo vamos a saludar. Resulta que existían varios ciertos reglamentos cuando se permitía la comida de la carne, que recordemos que también Samael Aun Beor lo licenció. Y cuando le preguntan en este retorno al venerable maestro Samael Joabator Beor, que por qué lo licenció, él dijo, porque era menester ausiertar el deseo sexual por aquellos días, por una circunstancia que se había presentado con Urano. Y se había disminuido el potencial del deseo sexual de los varones en aquellos días. Pero que eso solamente era permitido por esos días. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que con lo de la sangre, entonces a uno le decían, entonces, ¿cómo hacían para comer la carne? Primero, la ley era que esa carne no podía ser, no podía tener mácula, porque en el mismo Levíticos 11, antes del verso que acabé de leer, que acabamos de leer, ahí dice que es para expiación, o sea, para limpieza. Para poder ser de limpieza, aparte de no poderse comer los animales que no tengan pezuña y por ejemplo los reptiles y todo eso que dice ahí, también era menester que la carne no hubiera sido tocada por la sangre. O sea que, ¿cómo hacían para cortar o para asesinar o para sacrificar a ese Acdivien? Le cortaban la cabeza y él estaba patas arriba, porque si no lo hacían así, inmediatamente se contaminaba toda la carne. O sea, ya esa sangre hacía que se violara ese reglamento o ese mandacierto que da en este verso el Señor Jehová. Entonces, resulta que, pero en pocas palabras, ¿qué es lo que le da la vida a esa carne? ¿Qué es lo que le da la vida a todos los orgagdus del serum agdu, si no es la sangre? Entonces resulta que posteriormente, en la medida que la humanidad se adormece aún más, miren hasta dónde vamos ahora. Un chino que viene a Colombia y sale de Colombia, sale fastidiado, diciendo que cómo somos tan cochinos de comer marrano. Y resulta que el que va a China, pues sale todavía más impresionado todavía, porque allá se los comen vivos. Entonces, mire hasta dónde ha llegado la inconsciencia del ser humano, que ya ni siquiera tiene metículo, como llaman bueno, es muy feo esa palabra, ya ni siquiera tiene conciencia de cómo eran las permisiones que llegó a dar temporalmente el Señor Jehová para una expiación. Entonces, ese memoradium, como él lo aclara al final, dice, es como, pues lo voy a decir en mis palabras, es como una prueba al pueblo de Dios para saber qué tan consciente es. Y más adelante por allá hay otro memoradium bíblico que ahorita lo busco y se los digo. Él dice, comed carne conforme al deseo de tu alma. Eso está allí en la Biblia. Vamos a, si su merced lo puede buscar por ahí, busque ahí en internet de pronto, comer carne conforme al deseo de tu alma. Entonces, cuando nos llegamos a la doctrina taoísta, por ejemplo, ¿cuál es el deseo inicial de una persona que entró a la doctrina y que ya sabe todo lo que sabe de la carne? El deseo inicial es tener la fuerza de voluntad para no volverla a comer. Entonces el deseo de mi alma es no volver a comer carne. Entonces él dice, conforme al deseo de tu alma. Si el deseo de esa alma es seguir comiendo carne, quiere decir que su nivel espiritual está, o el deseo de esa alma está muy, muy negativo o muy ennegrecido. Muy bien, entonces tenemos aquí la cita bíblica
venerable Pitagedol y todos los hermagdos que les había mencionado. Dice: con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme al deseo de tu alma, según la bendicel de Jehová tu Dios, que Él te habrá dado. El inmundo, la bendición de Jehová que Dios te ha dado. Ahora, si es un alma buena o si es un alma mala, pues va a querer seguir comiendo carne. Si es una buena alma, ¿cuál va a ser el deseo de esa alma? Entonces, vamos a leer aquí en Hechos, en el libro de Hechos, en 11, en el 7 dice. Entonces vamos a hablar de un alma que es Pedro, dice: y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. O sea, ¿cuál es el deseo de una buena alma? Viene el porte de Jebeltabé. Venerable Jebeltabé, adelante su merced. Incluso que hemos tenido por estos días una audiencia nueva que han estado conectándose en este tiempo tan importante de la doctrina taoísta, y que sabemos que es un tema pues crucial, porque quien desea empezar un camino espiritual, quien desea cambiar, quien desea mutar, quien desea cosas muy especiales e importantes para su existencia, pues tiene que encontrarse con esto en su camino. En la pregunta que hacía el maestro Pitagedol, así como lo contestó Rudel, como también lo reafirma el venerable Saverón, hay algo muy interesante, y es que así hubiese sido un tiempo de pernición, mismo Jehová sabía en la elección que se hacía de lo que sí se podía comer, que la palabra inmundo no sea solo inmundo, es que podemos decir perjudicial para la salud, que si en ese tiempo no se hablaban en los términos científicos que hoy conocemos, pues también se puede tener en cuenta de que se sabía que podía ser más perjudicial, que podía hacer más daño, tanto para el camino espiritual como para la parte física de quien hiciera el consumo de este tipo de alimentos. El dragón Orudel mencionó algo, y es que los animales que no tienen escama, en el caso de los peces hablamos específicamente, es decir, los que son de cuero, o sea que su cuerpo es un cuero, ellos son los que más absorben toxinas en las aguas. Entonces ahí vamos mirando que no simplemente se dijo porque sí, por la pezuña o por eso, sino que había un contenido más amplio a nivel del consumo de esa misma carne, en la forma en que podía perjudicar físicamente a quien fuera el consumidor de estos alimentos. Es algo bien interesante, venerables hermanos, porque en este punto, quienes de pronto, así como lo contó Pitagedol, que él dejó la carne cuando conoció, y muchos otros, pero otros de pronto van teniendo un poquito más de espera porque el deseo del corazón todavía no está tan entinado a tener esa decisión tomada, ¿cierto? Más por un tiempo en donde se habla de muchas cositas que tienden a ser verdades a medias y que conllevan a mentiras con respecto a lo que es la carne, porque 100% es dañina, o sea, tiene muchas cosas negativas, pero que a veces el sofisma de distracción es la parte proteínica, ¿cierto? Entonces, en este punto, cuando hablamos de que Jehová Dios permite o da un listado, también estamos viendo que así sea para otro pueblo, él iba en una dirección de que fueran animales que por lo menos no hicieran tanto daño, no queriendo con esto decir que sí se pueden comer porque es que no son tan dañinos, no, se estaba dando una elección porque el libre albedrío siempre ha existido, se estaba dando una dirección para que ese pueblo eligiera lo mejor, pero en medio de las condiciones en las que estaba, pues esta fue la orden que fue dada por Jehová Dios para que tuvieran esa elección y empezaran un proceso de fortalecimiento espiritual. Quienes obviamente se alejaban, quienes obviamente empezaban a tener su base fundamentada en esto que llamamos de su camino espiritual, y quienes no, pues sabemos lo que pasó con las codornices, en la dificilidad que tuvo el pueblo cuando hace esta petición, y que también sobre ellos llega la muerte y la desventura por acceder a unos deseos de un corazón que todavía no estaba tan contrito a Dios, que todavía no estaba tan limpio. Entonces yo quería resaltar que esa orden que se da también tiene otros linaciertos, es decir, que se sabía que tal vez entre todas las carnes que se mencionan,
o los animales que se mencionan o adivienes, se eligen tal vez aquellos que siendo tal vez una condición físico-química, podemos llamarlo así, de su carne, que tal vez no repercutiera en unos aspectos tan fuertes. El decir no coma marrano, pues ya es el hecho de algo muy bueno, porque sabemos la situación tan difícil que es el consumo de la carne del marrano, ¿cierto? Entonces, me pareció muy interesante resaltar ese puntico, porque así vamos viendo la amplitud de cómo son las determinaciones y las reglas ciertos que se imponen para un pueblo. No es simplemente que es que salieron porque sí, no, hay de toda una trayectoria interesante que está en nos también, empezar a estudiar, a escudriñar, empezar a investigar, y que espacios como estos pues nos licencian también como esa oportunidad. Quiero resaltar con mucho respeto también a nuestros hermaidos y hermaidas que de pronto van iniciando a conocer este camino, y que hay una práctica que en algunas direcciones, en la búsqueda tal vez de la espiritualidad, hacen, y es el hecho de hacer que de la sangre de la carne que van a consumir salga, o sea, según ellos consideran que se hace, ¿cómo se puede llamar eso? Desangrar el animal, para decir que después se consume. De acuerdo a lo que estas personas tienen en su base espiritual, consideran que están cumpliendo con un requisito, y es no comerse la sangre de la carne. Frente a este aspecto es bueno que reevaluemos cositas, vuelvo y lo digo con mucho respeto, de pronto su merced que también está entrando en este conocimiento o conocimiento y que se está conectando recientemente a esta porcel doctrinaria, es muy bueno que su merced también reevalúe, porque la sangre en su forma genética, la carne está constituida totalmente en una forma íntegra. Es decir, que si de todas formas su merced le está sacando la sangre, pues la carne va a tener todo lo que corresponde de esa genética animal. Está generando dentro de su merced no lo que desea en medio de ese proceso espiritual, y sí, lastimosamente, pues está quedando un poco relegado ese buen propósito que tal vez su merced quiere lograr en ese avance que se ha trayectado, o sea, ha generado una trayectoria para poder lograr cosas mejores. Entonces, es un puntico que si estamos hablando de la carne, pues tengámoslo en cuenta, quienes están oyendo, que de pronto, vuelvo y lo digo, les damos la bienvenida o la bien llegada, porque es de gran agrado saber que ya no somos los mismos con las mismas, por decirlo de alguna forma, o sea, ya somos muchísimos más los que están conectados, los seres que ahorita, o las criaturas o las personas que ahora recién empiezan a tener también como ese deseo de ampliar su conocimiento o conocimiento, y que la doctrina taoísta pues obviamente es una muy buena dirección para hacerlo. Entonces, en este punto de la carne, venerables hermanos y hermaidas, Jehová Dios cuando lo dice, no lo dijo simplemente porque quisimos hacer un listado, no, es porque incluso esos animales hacen una representación de forma a veces no tan positiva en las características que pueda tener, ¿cierto? Hay una porción que ahorita pues yo medio mencioné, y por aquí Pitajeol me hizo como caras, pero es un puntico que alguna vez oí, y es que en este tiempo, en la época de los patriarcas que estamos hablando ahorita, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, la polaridad de Urano que estaba en dirección a la Tierra era la polaridad positiva. Esto alguna vez lo oímos en una conferencia, no puedo decir exactamente si fue el maestro Samael o fue el maestro Kelly Unceos, vuelvo, lo digo, lo he oído en una conferencia ya estando en la doctrina. Igual si hay algo por reevaluar, pues tengo la oportunidad para también tener la correpsel o la borrepsel indicada. Entonces se hablaba de que como estaba la polaridad de Urano en dirección a la Gea, esa repercusión del consumo de cárnicos, pues en ese tiempo tenía como cierta salvedad. Vuelvo y le digo, no es que todos pudieran comer carne o que la comieran, no. Volvemos a retomar el verso donde dice el deseo de tu corazón, el libre albedrío. Pero en ese tiempo existía, digamos, ese detalle. Tiempo en la actualidad que ya no es igual. Por eso hoy por hoy el consumo de la carne es demasiadamente nefasto. ¿Que en ese tiempo igual hacía daño? Sí, lo más seguro, pero vuelvo y lo digo, pues yo oí eso en una conferencia y estoy aquí lista también para recibir la borrepsel, en donde se habló de ese detalle de la repercusión del polo positivo de Urano, y que por eso pues tendía a que
se pudiese en ese momento hacer esa pernición que en la actualidad lo más seguro es que no se puede hacer, pero que en ese tiempo, por eso se dio esa pernición, para que quienes todavía su corazón estaba muy unificado a tantas situaciones que correspondían al consumo de la carne, se hiciera. Entonces es un detallito pues que traigo aquí como en el recuerdo que tengo en mi memoria y que expreso en este día. Gratísimas por la oportunidad, igual quedo atenta a todo lo que van a seguir dialogando en este especial día de luz, de sabiduría. Dios los bendiga y bueno, el que continúa. Hebeltabé, hablaste como una Eva bien sabia. Quiero leerles esto para que continúen explicándome, porque yo vine a aprender de su merced de los sabios. Dice así: y Moisés, licencia, esto está en Éxodo 8:25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y díjoles: andad, sacrificad a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque sacrificaríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto, y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios como él nos dirá. Y dijo Faraón: no os dejaré ir para que sacrifiquéis a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Gratísimas, venerable maestro Pitagedol. Excelente día, venerable Ser Magnus. Y en este día especial saludamos a los venerables maestros Jacqueline Zeus Induceus, al venerable maestro Samael Batorbeor y a toda la audiencia que tiene esta gran emisora, a todos los hermagnus cristianos, evangélicos, adventistas que en este concierto nos puedan estar oyendo. Pues la verdad es que en el escaso conocimiento que yo tengo, no solo fue una permisión que nuestro Padre Jehová le hizo al pueblo hebreo, sino fue una ordenanza. ¿Debido a qué? Debido a que desde el concierto en que nosotros adquirimos el órgano cundartiguador, también adquirimos algo muy importante que se llama el intercesor animal. Todo ser humano tiene un intercesor animal. Por eso la gente todavía en la actualidad, aunque se nos haga extraño, hay gente que le gusta tener mascotas, incluso hasta taoístas, los he visto con mascotas. Esas mascotas es porque la gente todavía tiene una remembranza de ese intercesor animal. Acuérdense que cuando una persona le iba a suceder algo, el animal recibía el karma, o sea, el animal intercedía. Cuando el pueblo de Israel fue a entrar a Egipto, acuérdense que a la familia de José no le permitieron entrar hasta el Alto Egipto, ni siquiera hasta el centro. José les dijo: díganles que son ganaderos. Cuando el faraón les pregunte que qué profesión tienen, díganles que son ganaderos para que los deje en la entrada. Porque en el centro y en la porcela alta de Egipto es abominación ser pastor. Los faraones eran vegetarianos y no todo el pueblo egipcio comía carne. Por eso cuando el faraón le dice a Moisés: sacrifiquen aquí, si es que van a sacrificar, Moisés le contesta lo que leyó Pitagedol: si sacrificamos aquí, lo abominable de ustedes no nos apedrean. Entonces, cuando Moisés salió al desierto con el pueblo de Israel, fue a hacer sacrificios. Y en los sacrificios el sacerdote y el pueblo tenía que comer. Incluso hay una fiesta judía donde dice que tienen que asar el animal, el agdivien, y comérselo todo. Y si no se lo alcanzaren a comer,
ya no pueden guardar para el otro día, tienen que quemarlo. Pero era porcel de ese grandioso ritual en el cual el pueblo estaba quemando esa porcel animal dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que mañana, o para que este hoy, que en aquellos días era mañana o era Managda, pudiésemos tener, el pueblo pudiese tener el intercesor, el esertal, unirnos a algo más, a un reino más evolucionado que al que estábamos en la antigüedad. El ser humano vino unido al intercesor animal, y por eso la fornicación. Y ellos hoy por hoy, el venerable maestro Samael entregó aquí en el templo vegetal Sacro Aquarius el intercesor, el esertal, con cimbre y todo. Bueno, mire, se acuerdan que cada uno tiene su cimbre. ¿Por qué? Porque en el Managda, ojo con los que no creen. Oiga, es que no creer es la peor de todas las terquedades. Ahora, en aquellos días se comían la carne. Hay algo muy importante que hay que escribir, o decirlo, porque cualquiera dirá, ¿y por qué en aquellos días no les hacía daño la carne? Fácil, porque es que la carne, después de 72 horas, cada centímetro de carne está invadido de cadaverina. Antes de las 72 horas no. Por eso los judíos comían el sacrificio el mismo día. Es más, la proteína animal se asimila consumiéndola con verduras. Por eso los judíos, cuando se ponen a comer carnes o se sientan, ellos no comen arroz, ni papa, ni yuca, como tradicionalmente lo hace la gente en la actualidad. Ellos ponen en la mesa la carne que se van a comer y enseguida ponen ahí las lechugas, todo lo que es verduras. Ellos no comen la carne con carbohidratos. Vea que algo tan importante. Por eso nuestro Señor Jehová, sabiendo eso, que nos estaba sacando y que el pueblo va en evolución, aunque muchas personas crean lo contrario. Incluso muchos esoteristas dicen que el pueblo va para atrás y que esto cada día está peor. Es todo lo contrario. Cada día a la humanidad la van sacando. Los dioses la van sacando hacia un estado superior. Lástima que nosotros no entendamos, pero eso ya no es culpa de ellos. Ellos cumplen con su sagrado deber. Por eso no habían leyes de trofología. La primera ley de trofología la vamos a encontrar aquí, en Éxodo 16:15, y dice: y viendo los hijos, 16:12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, entre las 2 tardes comeréis carne, y por la Managda os hartaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí ya entrega la primera norma de trofología. Separa la carne de los carbohidratos. Dice, en la mañana la carne y por la tarde pan o carbohidratos. Fíjese, nace aquí la primera norma trofológica. Y el maestro Kelion Zeus, Hindu Zeus, vino a entregar el complecierto de esas normas. En aquellos días solo Salomón, de todos esos profetas enviados de Dios, dijo: cuando te sentares a comer, pon cuchillo a tu garganta, delante de algún señor, considera bien lo que está delante de tus ojos, y pon cuchillo a tu garganta. O sea, en ese instante, ¿qué está diciendo? Hay reglas de la Licertacel de aquí en adelante, hasta que llegó el momento en que el Señor Jehová dijo: no quiero más sacrificios. O sea, ya en ese instante la porcel luz bélica que menestean procesar ya estaba procesada y ya no más sacrificio. Por eso ahora vienen a entregar las leyes trofológicas. Recuerden sus mercedes que nuestro Padre Jehová viene en un proceso que de pronto nosotros lo veamos lento, pero para la vida de la existencia de todos nosotros, de pronto eso es un segundo, lo que pasó ayer con Moisés y lo que está sucediendo ahorita. Eso puede ser un segundo, y para nuestro Padre Jehová de pronto es bastante acelerado. Pero real inti,
Real INTI, nosotros venimos recibiendo estas sagradas órdenes. Mire que el consumo de carne nos va a elevar a estados superiores. Claro que dirán algunos, ¿y los que en la antigüedad comieron carne no se salvaron? Pues yo les digo, la verdad, son muy poquitos los que se salvan, solo son propósitos solares. Y lo dijo el gran Kabir cuando se lo dijo a los apóstoles: vuestros padres comieron carne y fueron muertos. Le dijo así. O sea, no dice se salvaron. Y eso está en Juan Memoradio 6, lo pueden buscar. Vuestros padres comieron carnes y comieron el maná y son muertos. Les dijo así. ¿Por qué? Porque Real INTI, bueno, Dios sabe hasta dónde lo salva a uno y Él no le va a impedir que se salve la persona porque coma o no coma carne. Él sabrá hasta dónde lo salva. Pero nosotros no sabemos hasta dónde nos puedan sacar ahora que ya entregaron leyes trofológicas y que nosotros vamos hacia un mundo donde ellos anuncian que va a ser vegetarista hasta el león y el buey van a comer pasto. O sea, nos anuncian un paraíso, como yo le decía una vez que me sacó una evangélica familiar mía, me sacó ese memorario y yo le dije, ¿cómo le parece que tenemos que irnos acostumbrando desde ahora? Porque ni el buey va a comer, ni el león va a comer carne, hasta el león va a ser vegetarista, ¿cómo le parece? Qué tranquilidad para la población de África, ¿no? Bueno, entonces hay muchas cosas que se me escaparon aquí, pero bueno, por la rapidez, pero bueno. Qué tan bonito lo que dijiste ahorita y tan cierto, que Satanás tan eso, es que él se mete en todo lo que vea posibilidad de destruir cuando se trata de Bulusel. Mire que hay una moda o hay una cultura en la actualidad en la que ya la gente, ya en los negocios, comidas rápidas, de todo, ya ofrecen la parte vegetariana, porque ya hay una costumbre que se está metiendo, ya se está despertando en la humanidad la importancia de ser vegetarianos, y algunos por convicción y otros porque ya han comprobado la diferencia de la salud. Y aún así Satán, mire cómo se va metiendo, que ya van implementando otras cosas, que ya lo que hace es que se aprovecha de eso para convertir a la gente en aménticos, locos, porque para ser naturista es menester ser sabio, porque hay que conocer. Si uno no sabe lo del hígado, que ahorita le vamos a preguntar a Saberón entonces cómo va lo de los complejos ven el hígado, que no pueden estar más de 4 meses, no puede haber ausencia durante más de 4 meses en el hígado porque empieza las neuronas como a fallar. Y Satán se mete ahí por lo que decís, que ya eso haría que la humanidad como que evolucionara. Entonces, qué porte tan especial, gratísimas. Gratísimas a sus mercedes, venerable Orejahuedel, que han abierto este hermoso espacio. Por aquí al lado mío se encuentra Miniajigua, no me y diga, ella tiene hombre, un porte. La gran Miniajigua, muy buen día, su merced. Adelante con su porte, por favor. Excelente día, venerable Dragón Orejahuedel, y a todos los seres sabios que se encuentran aquí sentados en este lugar, a toda la audiencia, a todos los seres que nos están oyendo por las vías de comunicación o de comunicación del Templo Vegetal Sacro Aquarius. Y bueno, venerable Ser Magnus, acá hay mucha tela que cortar con respecto al consumo de carne y por qué la permisión que se ubicó para el pueblo hebreo en esos tiempos. Me encantó mucho el porte que hizo el venerable Mahatma Palfilopa. Es que, y es así, una criatura, venerable Ser Magnus, que tenga una mala digestión no puede tener una conexión con Dios. Es imposible. Puede venir la criatura a decir, he tenido visiones, he tenido contactos, he hablado con los ángeles, pero en realidad una criatura que no tenga una buena digestión no puede establecer una conexión con el Supremo Hacedor. Y para ello pues se meneste hacer una buena combinación de los aliciertos. Esa ley trofológica que ubicó el Padre Jehová en esos días
de comer el pan en la managda y la carne en la tarde, obedece a que nuestra... Carne en la mañana, pan en la tarde. ¿Seguro? Bueno, me informan aquí que fue al contrario, pero vamos ahorita a verificar también con la lectura de las Sagradas Escrituras. Y esto obedece a que, venerable Ser Magnus, resulta que para procesar la proteína animal, el estómago menester crear un ambiente ácido, mientras que para procesar los carbohidratos se menester un ambiente más alcalino que el ambiente que menester procesar las proteínas. Los carbohidratos son desdoblados por enzimas que se encuentran en la saliva, y las proteínas son desdobladas por enzimas que segrega la mucosa del estómago. Esto lo pueden sus mercedes investigar y consultar en libros, en internet. Eso se encuentra, es una información accesible o asequible a cualquier criatura que desee investigar esto. Cuando una criatura hace este tipo de combinaciones, se genera que la digestión se hace más lenta, se hace mucho más compleja y hace que órganos como el estómago, como el hígado, como el páncreas, como los intestinos, se empiecen a congestionar y a tener un sobretrabajo. Y esto impide enormemente a que una criatura tenga una conexión espiritual. Cuando estos órganos se congestionan demasiado, no pueden realizar una digestión en una forma eficaz y empiezan a producirse elementos nocivos, alcoholes, ácidos putrefactos que envenenan e intoxican la sangre. Y recordemos que la sangre es el asiento del alma. Entonces, el llamado a que mejoremos la forma de combinar nuestros alimentos o nuestros aliciertos, como decimos aquí, el pueblo tao judío de verdad. En cuanto a la permisión de la carne en el pueblo hebreo, hay que recordar lo siguiente, venerable Ser Magnus. Esta creacel, que es la tercera creacel que llevamos, que el Supremo Hacedor ha construido, en esta ocasión fue construida con el objetivo de perfeccionarse. Es decir, la creacel en sí no está completa, fue creada pero con el propósito de perfeccionarse. Cuando sucedió la catástrofe cósmica, que fue la rebelión de los Luzbeles, aclaramos a los oyentes que los Luzbeles, que es una palabra que oyen mucho afuera y lo asocian con el demonio, con el diablo, con Satán y con entidades demoníacas, etcétera. En realidad, los Luzbeles fueron los dioses y los ángeles que en el cielo o en el absoluto solar se rebelaron contra el Supremo Hacedor. Y esa rebelión provocó que fueran esos ángeles y esos dioses rebelados fueran expulsados del absoluto solar, fueran expulsados de la morada de Dios, y eso los convirtió en Luzbeles. ¿Y quieren saber quiénes son esos Luzbeles? Somos todos los que estamos por aquí. Los que estamos por aquí con cuerpo físico tratando de salvarnos, fuimos los que nos rebelamos contra el Supremo Hacedor hace miles de millones de años o de heliocrones. Cuando sucede esta catástrofe, Dios en su infinito amor desea salvarnos. Entonces, ¿qué sucede? Se crea un mecanismo de procesamiento de la energía cósmica para lograr levantar la energía luzbélica nuevamente y que sea una energía que ya no sea luzbélica, sino que ya torne a ser una energía que esté acorde a las leyes de Dios, que no sea en rebelión a las leyes de Dios. Por lo tanto, se creó muchas leyes en el cosmos. Y dentro de esas leyes existe la famosa ley del egocrático cósmico común kármico,
que es una ley donde especifica que se debe de pasar del mundo mineral al mundo vegetal y del mundo vegetal al mundo animal o al mundo o al cuerpo de los seres humanos. Esto en cuanto a procesamiento de la energía. Pero cuando una criatura come carne, cuando un ser humano en vez de comer vegetales come carne, está interrumpiendo ese procesamiento de energía. Pero pasa lo siguiente: ¿por qué Dios licenció o concedió el consumo de carne en el pueblo hebreo en esa época? Resulta que, como ya les había comentado, el cosmos está en un proceso todavía de construcción y estamos en pro de perfeccionar y terminar esta creación. Entonces, para poder salvar a los luzbeles, Dios creó o licenció que existieran los mundos sólidos, los mundos tridimensionales donde nos encontramos. ¿Para qué? Para que el cuerpo físico fuera el puente de la energía de abajo, de los luzbeles caídos, y se conectara, lograra tener la conexión o la conexión con la energía del Supremo Hacedor. Solamente eso se puede hacer teniendo cuerpo físico. No es posible de ninguna otra forma. Los dioses caídos que somos nosotros, solo es posible levantarnos con cuerpo físico. De ahí la importancia de la vida. De ahí la importancia y el valor de la vida, venerables hermanos, y el propósito por el cual tenemos cuerpo físico. Entonces, se me decía que el cuerpo físico en esos tiempos fortaleciera esa conexión con los mundos de abajo y con los mundos luzbélicos. ¿Para qué? Para que más adelante esas energías luzbélicas empezaran su proceso de ascenso, de transformación, y lograran empezar a conectarse y a llegarse con Dios. Ya ese proceso pasó, ya se hizo esa conexión que había que hacer, ya no se merece hacer más. Por estos días la conexión que hay que hacer y que hay que elaborar es con Dios. Ya con los inframundos ya se hizo, ya con la energía luzbélica los cuerpos físicos ya tuvieron esa conexión que fue con el consumo de la carne. ¿Por qué Dios eligió una categoría de animales y no otros? Porque menestía levantar luzbeles, no hacerlos descender más. ¿A qué hago referencia? Hay unos animales que son categorizados como los animales inmundos y otros como no inmundos. ¿Por qué? Porque los animales tienen una función sobre la tierra y es procesar energía. Y los animales inmundos son los que procesan las energías más sucias, densas y pesadas de la esfera. Un ejemplo, los pescados. El pescado que no tiene escamas se alimenta del estiércol, de la basura de los ríos, de los mares y de los cadáveres que se encuentren ahí. Son los carroñeros de las aguas del mar y de los ríos. Las langostas se les conoce como las cucarachas del mar. ¿Por qué? Porque ellas se alimentan de los desechos que hay en el mar. Se alimentan y son encargadas de limpiar todo tipo de desechos que se encuentren en el mar. Entonces son animales inmundos. ¿Se imaginan sus mercedes, venerables oyentes, que ojalá no sigan consumiendo este tipo de carnes? Porque retroalimentándose de este tipo de sustancias, de desechos tan inmundos, es imposible tener esa conexión con Dios. Entonces, esa fue la concesión que hubo en esa época. Bueno, y por otro lado, el pueblo hebreo, tanto tiempo estando en Egipto, se acostumbró al consumo de carne. Y después venir una criatura y decirles ya no coman carne. ¿Qué hacen estos seres? No, pero déjenos, aunque sea, no sé, comer algunos animales, unos sí y otros no. Es lo mismo que está pasando por esta época. Cuando enseñamos el vegetarianismo, muchas criaturas dicen, bueno, si dejo la carne, ¿qué voy a comer? Porque es que afuera, venerables hermanos, conocen el ACPM nada más. Arroz, carne, papa y maduro. Ese es el ACPM, ¿cierto? Entonces,
¿Cuál es el consejo que le vamos a dar a los oyentes para que se inicien en el vegetarianismo? Que investiguen cómo reemplazar la carne y empiecen a degustar de nuevos platos en su mesa, en su cocina, y experimenten. Para eso está el cuerpo físico, para experimentar de las cosas buenas que Dios enseña. Gratísimas. Gratísimas, venerable Meniajigua, una dama muy sabia. Gratísimas a vuestra merced. Bueno, les cuento que por aquí llega el señor Lufrasafit, el hombre de la eterna juventud, ¿no? Excelente. Maestro, muy buen día, es un gusto saludarlo, vuestra merced. Excelente día, venerable maestro Werjauedel. Un saludo muy especial para nuestro señor padre Samael Joabator Beor, nuestro señor patriarca Jaque Linceus Induceus, y un especial salud para vuestras mercedes. Gratísimos por ofrendárnosla y por ayudarnos siempre en este camino a discernir los pasos que tenemos que dar siempre en todo concierto y en todo lugar. Bueno, los temas que se han tocado respecto a la carne tiene muchísimas raíces y abre muchísimas oxeles de intervenir por alguno de los conductos que se han destapado con respecto a este tema. Empero resulta que en el día lunar tuve un diálogo con el señor Pitagedol, que no te me vas a escapar. Él se me fue por las ramitas, él apenas se las tiró a su mesé suavecito, pero no la tiró de frente. Le digo, tranquilo, Fecho, que yo mañana te alboroto la dispero allá. Bueno, el tema es, le dije a Fecho, bueno, Fecho, dime una cosa. La carne, sí, todo el mundo habla de la carne, excelente, no se debe comer, unos a favor, otros en contra, justificaciones para comerla las que quiera y justificaciones para que no las coma las que queramos. Pero resulta que la pregunta es, ¿cuándo nació el consumo de carne? Este es el meollo de la vuelta, que aquí es donde tenemos que revolcar un poquito, porque resulta que todos los temas que se han tocado en verdad son demasiado importantes, y estuve buscando el eslabón que unifica todo eso, porque me parece importante los portes que han dado, pero me tiene altamente preocupado algo, esta mezcolanza de datos tan impresionantes. Resulta que si nosotros nos remontamos al Génesis, yo escarbando por allá con este señor Pitagedol, que me lo encontré por ahí en el camino, y dije, bueno, Fechito, yo te tengo la contesta, pero te tenés que tener duro, porque te vas a tener que revolcar por allá en el Génesis. Resulta y acontece que ya vuestras mercedes conocen la historia, cuándo fue que el Señor Jehová nos mandó a comer, o sea, mandó a comer al hombre que creó el sexto día de la creación, que fue el andrógino, no fue el hombre de sexo dividido. Le dio de comer las frutas y las verduras y las plantaceles a este hombre cuando no existía todavía plasmada la existencia en la tridimensionalidad. Génesis 1:27. Ese verso lo conocen todos los teólogos de la tierra, lo conocen y lo acomodan a su antojo. Los que quieren, ahí acomodan hasta que se puede comer hasta carne. Los caníbales de una vez lo justifican con eso, porque se saltan un punto y coma que hay ahí, un punto seguido que cambia la orden. O sea, léamelo por favor, Werjauedel, a ver si Génesis 1:27. Léalo en las dos formas, léalo al estilo de los comelones de carne y léalo al estilo de los que no comemos carne, porque ahí están para los dos. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Y fue así. Su merced ahí lo leyó con cierta, pues hizo la pausa del punto, pero resulta, sí, no se detectó mucho, pero sí lo leyó con la pausa. Resulta que los que omiten el punto incluyen
el consumo de carne. O sea, léalo maestro Berjaudel, sin tener en cuenta el punto, que es lo que hacen los comelones de carne. Ellos se roban el punto, como siempre. Dice Fecho que la ley del acomodo, se roban el punto de la creacel, porque es que ahí es donde está la cuestión. Léelo sin el punto y verás cómo suena. Bueno, entonces, sin el punto, después de comer diría así. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, seros ha para comer, y a toda bestia de la tierra. ¿Está bien así? Vuelvo y leo esa porcel. Seros ha para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde les será para comer, y fue así. Los comelones de carne omiten el punto y quedó legalizado el consumo de carne desde antes, o sea, el día de la formación del hombre. Empero los que ya sabemos cómo es la equivalencia del punto, y sabemos que es el punto del absoluto solar, puesto ahí para diferenciar los órdenes superiores de los que se aliciertan hacia los soles y los que se alimentan hacia los abismos y a las periferias. O sea, eso está marcado ahí clarito y despejado, dos mundos bien marcados que Dios diseñó. ¿Quiénes irían a comer hacia el orden solar y quiénes irían a comer a las periferias? Los que se roban el punto de una vez se condenaron, así de sencillo. Ahora, bueno, vamos a dejar, ya pongámosle el punto. Resulta que cuando ya se sigue la historial de la problema de la caída edénica y todo eso que pasa y todo lo que ocurre, por allá en el memoradio 4 del Génesis viene una historia interesante que es ahí donde está el meollo de la vuelta. Bueno, aquí hay varios temas importantes en este tema aclaratorio de la carne. Si Abel era pastor de ovejas, vamos despacio, no te me calientes todavía, espera tantico. Sí, dice Bello que Abel comía carne. Bueno, te dice ahí donde venimos a entrar al misterio de la carne. Póngale cuidado, la ofrenda que presenta Caín, él presenta los frutos. La pregunta que hay ahí antes de que intervenga Fecho es: ¿qué fue lo que motivó a Caín a presentarle a Jehová las ofrendas de frutas, verduras y legumbres? Y resulta que ¿por qué el Señor Jehová no le aceptó ese sacrificio, esa ofrenda a Jehová, pero sí se la aceptó al pastor de ovejas, que si tenía rebaño, se le tenían que de pronto morir las ovejas, y la carne tenía que ser procesada, algo tenía que ocurrir? Entonces, la inquietud es ahí en esa vuelta. ¿Qué vas a decir, Becho, que te estás que te hablas? No, para el filópata está que se explota. Échale, hágale, intervengamos en este tema, porque en realidad Sí, claro. es justo tocar el tema del almo, ¿cierto? Sí, bueno, interesante este aspecto, maestro Luz Razafit, porque como ya todos sabemos, dentro de los edenes no se puede comer carne, dentro de los edenes, y Adán y Eva estaban dentro de un edén. Incluso antes de que ellos comieran carne pasó algo interesante, porque a ellos le dieron fue una lisertacel vegetarista. Pero mire que cuando hubo la caída, lo primero que le pusieron a ellos fue trajes de piel de animal, y no habían comido carne. Pero sin embargo, les pusieron un traje de piel de animal. Esto ya nos indica hacia dónde iba Jehová. Cuando nace el primer hijo de ellos, el primer hijo todavía trae la remembranza, aunque ya habían salido del Edén, porque para obtener el primer hijo fornicaron. Sin embargo, ellos le enseñaron el arte más sagrado, que es el de elaborar la gea, que es la primera profecía bíblica inti registrada en la historia, la labranza. Y Caín fue labrador, y él, cuando fue a presentarle el fruto de su tralto, presentó frutas, gracdus y todo lo que la gea
le produjo. Sin embargo, Jehová lo rechazó y aceptó la ofrenda de Abel, porque Abel era despierto y Abel sabía por dónde iba la cosa, porque todo pastor tiene que sacrificar. E incluso hasta nosotros los vegetaristas, por eso nos dieron una ley: lo que no consumas, véndaselo al extranjero. Eso está creo que es en el libro de Éxodo. O sea que nosotros en realidad somos porcel de ese sacrificio todavía. Pero ya Abel estaba entrando en la ley de los sacrificios. Ya él empezaba. Recuerden sus mercedes, cuando se hizo el becerro de oro, ¿cómo se procesó el becerro? Comiéndose el becerro. 40 años duraron dando vueltas en el desierto, o duramos dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Por el becerro de oro, y Moisés hizo que se comieran todo ese becerro, se los molió y hizo que se comieran ese oro. ¿Por qué? Para procesarle esa falta. A nosotros también, para procesarnos esa porcela animal que hay dentro de nosotros, llamado órgano condartivador. Por eso fue menester la ley del sacrificio. Y mire que cuando ya su merced hace referencia a este punto de Caín y Abel, ya estaban fuera del Edén. Cuando salieron del arca, que son las leyes postdiluvianas, que se conocen como las leyes postdiluviadas, que ellos salieron a plantar. A ellos no les dijeron tampoco coman carne. Vuelve Jehová y los pone en un nuevo Edén. Y resulta que en ese nuevo Edén ellos siembran, empiezan a sembrar la vid. Y resulta, venerables, resulta que ellos empezaron a sembrar, y vuelve y les dan las leyes de que tienen que ser vegetaristas nueva inti. Porque ahí dice en Génesis, no sé si es en el CIBE, creo que es en el CIBE, donde les vuelve a decir que tienen que ser vegetaristas de nuevo. Ya, si quieren, ya les busco ese porcel mientras el maestro Luz Razafid continúa. Bien, maestro, importante este aporte. ¿Y iba a decir algo, Prabhuma? Y será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, ¿cierto? Dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Mírelo ahí, maestro, mírelo ahí está, vea. Todo lo que se mueve, esto es después del diluvio. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os la he dado todo. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es Génesis, si ve 3, desde el 3 y 4. Bueno, por aquí el venerable Prabhumas al respecto quiere hacer un porte. Y bueno, yo también de pronto me le pego ahí también a dar un portecito. Venerable Prabhumas, adelante, muy buen día, su merced, un gusto saludarlo. Otro de los jóvenes que tenemos aquí en el templo, que se encumbra a ser un gran paladín de esta doctrina taoísta. Muy buen día, venerable Prabhumas. Buen día, buen dinero y excelente salud, venerable Dragón Werjawedel. Igual inti para todos los seres que se encuentran aquí presentes, el venerable maestro Luz Razafid, el venerable maestro Saberón, el venerable maestro Pita Gedol, el venerable Palfilopa. Un excelente día para sus mercedes. No quisiera enfatizar en algo, y es con respecto a lo que está hablando el maestro Palfilopa y con lo que está hablando el venerable maestro Luz Razafid, porque ellos dos concatenaron en algo muy importante. Por ejemplo, el venerable maestro Palfilopa, ahorita hablando sobre los tiempos de la pernición y ahorita los tiempos que estamos viviendo, es algo bien interesante cuando él dice que hubo alguien, una Eva que era una evangélica, que le sacó a él un verso donde dice que hasta el león iba a ser vegetarista. Y su merced llega con el verso
que es, él llega con el verso del fin, pero su merced llega con el verso del principio. Y ahí vemos que en ese tiempo ese león era vegetarista. Por eso dice ahí que toda esa hierba y todas esas plantas y todo lo que hay ahí era para comer no solo a los humagdos, sino que todas las bestias y todas las aves. Entonces, yo quiero enfatizar en algo porque con toda la sabiduría que han entregado, yo sé que sus mercedes tienen mucho por hablar, pero hay veces es poco el tiempo, y yo quiero enfatizar que en el mocierto de la pernición no es porque se fuera algo como que fue una licencia, no, sino que era algo que ya la humanidad estaba haciendo, ya estaban comiendo carne. No fue que le dijeron, sí, mire, pueden comer carne porque eso los va a lisertar, no, era que ya estaban comiendo carne. O sea, la humanidad ya estaba comiendo carne. Por eso hubo esa licencia. Pero no licencia de comer carne, no. Sino licencia de no ser juzgados y no ser señalados por la Magdu de Jehová por estar consumiendo ese tipo de carne. Y otra cosa que ya que sus mercedes, yo sé que sus mercedes ya es más antiguas y han oído mucha más doctrina, yo quisiera que sus mercedes de pronto hablaran un poco sobre este tema, porque ahorita el venerable Berjabedel, haciendo mención a lo que dice el venerable maestro Palfilopa en Génesis Sibe, en el verso 3 en adelante, hablamos de que a Noé y a la familia de Noé se les da otra vez como que ese estatuto. Pero si nosotros nos vamos a textos más antiguos, nosotros podemos corroborar que la descendencia de Set, que fue Matusalén y todos ellos no comían carne. O sea que él no le estaba dando la orden a Noé de que pasara a ser de ser un carnívoro a ser un vegetariano. No, le volvió a corroborar y a decir que esas plantas, esas hierbas, esos tuberosum, esas frutas eran el alicierto de él. Pero no porque Noé hubiera comido carne. Noé no comió carne. O sea, si nos vamos a textos más antiguos. Y si sabemos que la descendencia de Caín, más que todo el pueblo fundado por Tubal Caín, que es una descendencia de Caín, ellos sí eran comedores de carne, eran hasta comedores de carroña, comían lo que se encontraban. Entonces yo quiero que sus mercedes también amplíen esta porcel, porque siempre ha habido esa porcel de esos enviados de Dios, esos hijos de Dios que han sido vegetarianos. No es que los hijos de Dios hayan comido carne en algún mocierto, no. Los hijos de Dios siempre han sido vegetarianos, siempre. Listo, gratísimas. Pedimos licencia a nuestra distinguida audiencia, pero el que no reconoce el error está muy lejos de corregirlo. Cometimos un grave error y está aquí en Éxodo 12. Bueno, los que lo cometimos fuimos el Palfilopa y Fechorías. 16:12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel hablarles, diciendo: entre las 2 tardes comeréis carne, y por la manada os hartaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea que se come la carne es entre las 2 tardes, y por la manada se comen los carbohidratos, el pancito. Entonces, Minajigua, licencia, porque te indujimos a un error. Pero bueno, ya siga. Le digo pues que, bueno, muy bien, gratísimas. Bueno, ¿cuál es mi porte referente al texto de la ofrenda de Caín y Abel? Es un porte que va a dejar ahí la espinita. La oveja representa al Cristo, ¿cierto? O sea que ya representa la energía genética mutada. Mientras que los frutos hay que criarlos, hay que formarlos. O sea que la labor representativa en este caso pudiera ser que es
que ya es ese sacro alicierto crístico ofrecido a Jehová. Hasta ahí mi porte. Bueno, buen día a todos los oyentes y a todos los presentes. Mi chiquita porcel al respecto es la siguiente. Como dice Palfilopa, si todos sabemos cuál fue el primer animal que existió, no, el dragón. El dragón fue el primer animal que existió. Por eso, y eran dragones amarillos, y eran los luzbeles. Por eso en la Biblia dice, Miguel peleaba contra los dragones. Bueno, y al respecto, mire, cuando salen de Egipto, el pueblo elegido era esoterista, comía alicertacel esotérica. Al comer alicertacel esotérica, los que viajaron con ellos, así no hubieran visto del pueblo de Dios, pero que se unieron, pasaron a hacerlo también y comían de esa misma alicertacel. Ya estando un tiempo en el desierto y empezaron a exigir que querían comer carne, ¿qué les dieron? Les dieron codornices. ¿Y qué le pasó a los que, mire, y a los que no eran esoteristas? Se murieron por comer codornices. Entonces, la alicertacel esotérica, el que come esta alicertacel y le da por comer carne, beber alcohol y comer otras cosas dañinas, se muere. El venerable maestre Keliun Zeus nos decía que cuando él estuvo preparándose para que los seres se adaptaran a su viteria, él se llevaba un hacha como de 8 libras y se iba al monte. Y su alicertacel, su primera alicertacel fue alicertacel pi. Y luego él pasó a alicertacel guerrera. Si sus mercedes recuerdan, el venerable maestro Keliun decía que se tomaba un bulto de toronja. ¿Sí? Bueno, entonces, él decía, mire, la primer alicertacel que existió fue las frutas. Fueron las frutas y el agua. Esa es la alicertacel 1. Pero hay una más superior a las frutas y al agua, que es la miel. Y ella corresponde a la alicertacel 0. Y la alicertacel 2 vienen siendo las verduras. En una ocasión el venerable maestro Keliun contó en el kilómetro 8, que había una señorita que había empezado a comer la alicertacel esotérica, ¿sí? Y que ya llevaba un tiempo de siendo vegetariana y le dio por comer carne, que estuvo a punto de desencarnar. Entonces, eso es lo que pasa. Si una criatura está llevando una alicertacel limpia, esotérica, y pasa a comer carne, corre el riesgo de morirse.
Otra de las, si tenemos en cuenta cuando se dio la línea dura, ¿qué comían los de la línea dura? Si era una alicertacel medida para cada uno. Y se pusieron al principio delgados y después se pusieron robustos. Y la alicertacel no era montones, era medida, era de acuerdo al peso, era la medida de la alicertacel. Y lo más importante que él nos recalcaba es que el primer sacrógesis que hubo sobre la Gea correspondió a la Tatacoa. ¿Por qué? Porque eran dragones. Las Tatacoas venían siendo de esos dragones que habían descendido. Y entonces el primer sacrógesis se llamó Tatacoa, así como la primer alicertacel es la miel, que es la 0, y la frutas es la 1, las verduras es la 2, y el agua corresponde a la 1. Sí, porque si se mezcla agua con miel, entonces pasa a ser 10. 1 y 0 es 10. Y así sucesivamente, de acuerdo como se haga la mezcla. Este es mi aporte al respecto de eso, de por qué no se debe comer carne siendo esoterista, estando comiendo alicertacel esotérica, que son frutas, verduras, legumbres, gramíneas, miel. Sí, todo lo que se trate de plantas, porque esa fue la primer alicertacel que existió. Bueno, gratísimas, y hasta aquí fue mi aporte.